Dios les bendiga, hermanos. En esta hora voy a leyéndoles los salmos para honra y la gloria de Dios. Es la insensatez de confiar en las riquezas. Salmo 49. Dice así la palabra de Dios: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que los insensatos y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos. Por la mañana se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosas a su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Amén. Es el Salmo 49, y aquí les empieza: oíd esto, pueblos todos. O sea, como que los hace para llamar la atención. Y dice, este salmo da un énfasis tanto a la futilidad de confiar en las riquezas como la naturaleza transitoria de todo lo que puede ofrecer esta tierra. El salmista afirma que perecerá la persona cuya vida consiste en la abundancia de posesiones, o en la fama, o en los placeres mundanos. Más bien todo en eso se complace, en lugar de buscar a Dios y su reino. Por otra parte, los que viven para Dios serán redimidos del poder del Seol. Realmente aquí da mucho énfasis que para los que realmente están confiando en su riqueza, en que, como quien dice, teniendo riquezas y eso, pues ya no necesitan de Dios. Es lo que realmente dan a entender, porque en Lucas 18:24 también dice: cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una de las declaraciones más duras del Señor es que resulta casi imposible que un rico entre en el reino de Dios. Sin embargo, no es sino una de varias declaraciones que hizo sobre las riquezas y la pobreza, con las cuales dio una perspectiva que
repitieron los apóstoles en varias cartas del Nuevo Testamento. Aquí realmente lo repite. Realmente las riquezas, el punto de vista que revela prevalecía más que nada en ese tiempo entre los judíos del Nuevo Testamento, era que ser rico indicaba el favor especial de Dios, y que ser pobre era señal de falta de fe y de desaprobación de Dios. Y eso pues no es cierto. No quiere decir que un rico, porque sea muy rico, tiene toda la bendición de Dios. A veces yo les digo, a veces tienen el pan, pero el pan sin Dios. Y en este caso los fariseos pensaban de esa manera y se burlaban de Jesús por su pobreza, aunque ese concepto equivocado se repite en la historia de la iglesia cristiana. Cristo lo rechaza con firmeza. Realmente la Biblia identifica el afán y la codicia de las riquezas con la idolatría que son demoníacas, que es la esencia realmente de la idolatría, debido al poder demoníaco asociado con las posesiones. A menudo el deseo y la ambición de las riquezas lo esclavizan. No es que sea malo tener dinero, sino que simplemente si las riquezas nos están esclavizando, pues ahí está mal. Según la perspectiva de Cristo, las riquezas son un obstáculo para la salvación y el discipulado. Dan una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos mismos se engañan y exigen la absoluta lealtad del corazón. Los ricos suelen vivir como si no tuvieran necesidad de Dios. Al buscar las riquezas, ahogan su vida espiritual y caen en tentación y lazo, por los cuales abandonan la fe, todo lo que se habla de la fe salvadora, todo lo espiritual. Con demasiada frecuencia los ricos se aprovechan de los pobres, así que ningún creyente debe desear el enriquecimiento. La acumulación egoísta de posesiones materiales es una señal de que ya no se considera la vida desde el punto de vista de la eternidad. Los ávaros, los egoístas, ya no tienen como meta hallar satisfacción en Dios, sino más bien en sí mismos y en sus posesiones. La tragedia de la esposa de Lot, como un ejemplo que vemos, ella por voltear a ver a la ciudad, fue poner todo su afecto en una ciudad terrenal y no en una ciudad celestial. Entonces ese lo tenemos como ejemplo. Y otras palabras sobre la ambición, la riqueza, trae consigo la semilla de la separación totalmente de Dios, porque se van alejando porque falta de tiempo, por falta de esto, y cuando ven ya están ya andan caminando sin Dios. Las verdaderas riquezas del creyente son la fe y el amor, que se expresan en la abnegación y el seguir a Cristo. Los verdaderos ricos son los que están libres de las cosas del mundo porque confían en que Dios es su Padre, que no los abandonará. Con respecto a la actitud correcta hacia las posesiones y el uso que se les debe de dar, los justos tienen la obligación de ser fieles. Los creyentes no deben aferrarse a ellas como riquezas o seguridad personal, sino que deben despojarse de su riqueza y poner sus recursos en las manos del Señor para que se usen en su reino, para avance a la causa de Cristo en la tierra y para que se salven y queden satisfechas las necesidades de los demás. Y por eso muchos, pero si van a ofrendar nada más porque tienen, por ego, porque para que vean que yo sí coopero,
Dios y ofrendo, eso es vanagloria, y así se van alejando. Aunque sean los creyentes, tienen riquezas y bienes materiales, no deben considerarse ricos, sino como administradores de lo que es de Dios, porque todo lo que tenemos es de Dios. Aún nuestra vida pertenece a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos nada. Somos administradores de las bendiciones que Dios nos da, y en eso debemos de concentrarnos. Debemos de ser generosos, estar listos a compartir, abundar en buenas obras. Todo creyente debe examinar su corazón y sus deseos. Soy una persona avariciosa que quiere más. Soy egoísta, ansío la abundancia, anhelo la honra, el prestigio y el poder que a menudo produce la riqueza. Realmente no. Una de las tareas que Jesús consideró como su misión dirigida por el Espíritu fue dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, puede definirse el Evangelio de Cristo como un evangelio de los pobres. Los pobres realmente son no siempre son los humildes, porque hay humildes, hay gente pobre y que son muy orgullosos. Pero aquí lo que se habla es de la humildad y afligidos del mundo, que acuden a la redención de Dios, que se acercan a Dios con toda humildad para que los libre del pecado, del sufrimiento, del hambre y del odio que hay en el mundo. No buscan la riqueza ni la satisfacción en las cosas terrenales, sino en las espirituales. No hay duda de que los pobres que pertenecen a Dios recibirán liberación del sufrimiento, de la opresión, de la injusticia, de la pobreza. La ayuda debe llegarles en parte mediante ofrendas de los hijos del Señor que han sido bendecidos con bienes materiales. Realmente el cuidado de los pobres y necesitados. Dios ve a su pueblo en pobreza y afirma: pero tú eres rico. Así como le dijo ahí en Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, de Filadelfia: tú eres rico. Aunque eran pobres en economía, pero para el Señor eran ricos. De ninguna manera puede considerarse a ese pueblo pobre como espiritual. Y vemos lo contrario de la Odisea, que ellos se creían ricos porque eran empresarios, porque tenían todo, pero realmente Él les dijo: ustedes son pobres, desventurados, desnudos. Y ahí vemos lo que realmente Dios ve. En la verdadera riqueza es que seamos ricos espiritualmente, y eso los invito a que buscamos primeramente las riquezas del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Así que no nos preocupemos y no nos afanemos en las cosas materiales. Que Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios.